A partir de ahora se está grabando, ¿eh? Poneros guapos que salgáis después. Ya se ha empezado a grabar, pues empezamos, porque esto se graba, ya ha empezado a grabar. Yo voy a seguir llamando a gente a ver los que se conectan. Bueno, Antonio, seguirán conectando. Bueno, pues si os parece empezamos. Así es, sí. Son ya las 6, sí. Yo creo que podemos empezar. Bueno, a ver. Buenas tardes, que haya. Mira, buenas tardes. Ahora mismo Matarí. Buenas tardes. Está en Almería, por eso se ve mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. No se ha conectado. ¿Con quién? ¿Perdona? Bueno, buenas tardes. Ya sabéis que esto se está conectando, o sea, se está grabando y después lo publicaremos en la web. Muy bien. Muy bien. Algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que lo tenemos siempre en la charla ahí, ya llevamos lo menos 4. Y lo negativo es que muchos dicen, bueno, no puedo, pero después lo veo. Bueno, lo dicho, buenas tardes, un saludo a todos. Esta vez inauguramos... Bueno, desactivar los micrófonos para que así se pueda oír al que escucha, hacer habla. De cortar los micrófonos. A ver. Os decía que esta vez hemos cambiado la estructura de estas conferencias online. Realmente una conferencia online. La empezamos ya hace unos meses cuando estaba el COVID y ahora como podemos hemos hecho esta reunión medio presencial. Estamos aquí en el santuario. Veía al Padre Pineda, que le doy desde aquí las gracias, porque siempre nos abre, por supuesto, toda disponibilidad para poder hacer todas estas cosas. Él está arriba en su habitación y nosotros estamos abajo en lo que llamamos la sala de la coronación, que la veis ahí, por eso doblado, la veis ahí. Está Carlos y detrás la sala de la coronación y su autor que está allí. Bueno, os decía que aquí estamos, esta vez, otra forma de hacer estas conferencias. Aquí estamos 6, 2, 3, 4, 5 y el conferenciante. Y esto nos va a dar pie para otras conferencias en una mesa, como decía Carlos, una mesa redonda de compaginar y hablar y preguntar, etcétera, etcétera. Bueno, os presento quién hay. Aquí tenéis, estáis viendo, estoy moviendo, ahí tenéis, se ve a Bartolomé. Luis, ahora hay 8 conectados. Muy bien, pues tú déjalos que se vayan conectando, Antonio, no me cortes más. Bartolomé Rivas, allí enfrente tendréis, a ver si lo veis, a Emiliano, ¿te ves aquí en el cuadro pequeño? Ese es Emiliano. Está Emiliano, otro que está en la mesa redonda, ahí tenéis a Vicente, que también en la mesa redonda está, y ahí tenéis a Manolo Pérez, y aquí tenemos al conferenciante, Carlos López Sánchez. Pues bien, para no alargar más esta presentación, comento un poco. Carlos López Sánchez, para el que no lo conozca. Nosotros, mira por dónde, con qué orgullo lo digo, que estos 3 que hay aquí, el 50% de la reunión son de la promoción del 59. O sea que esta vez, si yo estaba cansado siempre que la promoción de Manolo y de Vicente, siempre no ganaban, pero esta vez ganamos nosotros. Pues somos la promoción del 59. Pues bien, un momento en Santa Fe. Mirá, Carlos empezó en el cursillo de 1959 de la mano del Padre Paz y de Luis Fernando Vilche, que ahora está aquí en Granada, por eso no está conectado. Está en Granada porque su coro canta mañana en la catedral, mañana no, el sábado en la catedral. Y él dice, Carlos, que siempre ha guardado un agradecimiento y un afecto profundo a estas 2 personas, sobre todo al Padre Paz y a Luis Fernando. Después dice, siguiendo, porque yo le pregunté que me diera su currículum y me ha dado un currículum tan breve, que he tenido que poner yo la mitad de lo que voy a deciros. Años duros, pero muy felices y gratos, eso me dice Carlos. Curso en 1964-65, inauguración de la Escorial. Ese año, motu propio, empujado por la adolescencia, decido salir, despistado y desorientado, con enfado del padre Pazo. Referente a la asociación, señalar que cuando nació la asociación el 27 de diciembre de 1986, allí estaba Carlos, apoyando su constitución. Y aquí quiero poner un paréntesis, porque yo recuerdo que estaba con mis hijos pequeños viendo en Armilla, una exposición de esta, y vi a Carlos, que nos conocíamos. Carlos, no sé si lo recuerdas, y me dijo, Luis, hay una reunión que se va a constituir la asociación, o sea que yo estoy en la asociación por Carlos, me enteré por él, no por el periódico. Apoyando su constitución y formando parte desde entonces y hasta ahora de la Junta Directiva. Hablando un poco de su vida, tras salir del seminario,
Carlos siguió su formación académica en Granada y se licenció en Filología Clásica. Profesor en el Colegio Regina Mundi de Granada. En 1978 saca las oposiciones y marcha de práctica a Baza. En 1979 hasta 1984 estuvo de profesor en Jaén. Desde 1984 catedrático en el Instituto Padre Manjón de Granada. Participa en algunas publicaciones colectivas y formó parte del nacimiento en el 2011 de la Asociación de Amigos del Manjón por la Arte y la Ciencia. Y hoy sigue estando dentro de su directiva. Bueno, ya no os cuento más, sabéis una pincelada de nuestro compañero y quiero terminar yo esta presentación con las palabras de él que dice: mi mayor actividad ha sido ejercer de pater familia y ahora de abolus. Abolus. Yo es que el latín nunca se me ha dado. Bueno, y dice después, y disfrutar de ser amigo de amigos. Y eso lo certificamos todos los que estamos en la mesa. Le doy la palabra a nuestro querido compañero Carlos López Sánchez en la conferencia Pervivencia del Mundo Clásico. Bueno, me alegro mucho de ver a los que lo estoy viendo y de intercambiar opinión e ideas con aquellos que no estoy viendo, pero que sé que de alguna forma están detrás o me van a escuchar después. La verdad es que muchísimas gracias a Luis Mesa por esta presentación, evidentemente cariñosa. Ahí hay cosas porque son absolutamente ciertas. Pero lo que nos une a nosotros y lo fundamental de todo es que somos antiguos alumnos redentoristas. Es decir, que llevamos todos el sello de redentorista. Y eso lo implica una formación muy concreta, una educación que se llama ahora educación en valores. Por eso a mí lo primero que se me ocurre es darle las gracias fundamentalmente, pues en este caso, representando a los redentoristas, a Laurentino. Luego vamos a hablar de la etimología de Laurentino, al final a Laurentino en nombre de todos los redentoristas, porque posiblemente pues, sin ellos no estaríamos aquí. Y nos han dado toda una formación. Yo recuerdo hace unos años, pues cuando empezábamos a formar la asociación, en conversación con un redentorista, y no recuerdo exactamente quién, si no lo diría, que estaba como quejoso de que habían perdido el tiempo en nuestra formación, en tanto en cuanto eran pocos los redentoristas que habían llegado a ser tales. Y yo le razonaba que no, y ahora lo veo mucho más claro que no, que efectivamente hicieron una formación humanística, los muchachos jóvenes, en una época donde en ciudades como Granada solamente había 2 institutos. Es verdad que el propósito de los redentoristas y el de nuestros padres tampoco no era sustituir a un centro educativo y simplemente formarnos. Efectivamente, la idea de los redentoristas era que llegáramos a redentoristas. Pero por avatares de las circunstancias, pues fueron efectivamente muy pocos los que se ordenaron. Sin embargo, todos estamos impregnados, creo, y quiero no equivocarme, del espíritu redentorista, del espíritu misionero, y de hecho, pues muchos nos hemos dedicado a la educación. Y la educación, tanto la que recibimos como que la que después impartimos, los que nos hemos dedicado a la enseñanza, o como las que imparten todos los demás en nuestras facetas de tipo profesional, que al fin y al cabo es una ramificación de la educación. Y sin lugar a dudas, la educación es también una forma de misión. Es decir, que aquella afirmación del padre redentorista de que habían perdido el tiempo, creo que era absolutamente equivocada. Y lo demostramos pues haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Es muy corriente que cuando vas por la calle te encuentras pues, antiguos alumnos, personas. Uy, todavía se da el latín. Yo recuerdo rosa, o yo recuerdo el verbo connosco. Cuando dicen el verbo connosco, te lo pronuncian con la GN muy explícitamente con el sonido ñ. O te recuerda el verbo puto, putas, putare, te lo enuncian. Que como todos sabéis, como su nombre indica, pues significa
pensar, juzgar, estimar. Bueno, pues son los recuerdos y ya no te recuerdan casi mucho más. Entonces, a los que nos hemos dedicado a las clases de latín, pues todo eso nos mortifica un poquito o mucho, ¿no? Y por eso fue la idea de que cuando el otro día Luis, pues, Carlos quiere dar una charla, estábamos reunidos en junta directiva y no sé por qué, yo automáticamente dije, pues, la pervivencia del mundo clásico en la actualidad, que después yo pensaba en mi casa y digo, ¿por qué he sido tan rápido en vez de pensar temas más concretos? Pero no me arrepiento y eso es lo que vamos a hacer. Imaginaros que vamos a montarnos en un helicóptero, en un dron que se llama ahora, ¿cómo se llama? O en un dron, y vamos a dar un paseo por el mundo clásico. También es un poco contradictorio que se hable siempre del mundo clásico, y claro, ahí incluimos Grecia y Roma como si fueran exactamente la misma cosa. Y no es cierto, hay diferencias abismales entre Grecia y Roma. El auténtico pilar de la cultura clásica, del mundo clásico, sin lugar a dudas, y del mundo occidental, y del mundo occidental en todas sus facetas, es Grecia. Y creo que eso es indiscutible. Posiblemente la crisis que en este momento existe en nuestras sociedades es tal vez incluso porque se tiene un poco olvidado los principios y los fundamentos que emanan del mundo clásico y fundamentalmente de Grecia. La curiosidad intelectual, la apertura hacia los demás, la educación por el respeto, el sentido de hospitalidad, el ser ciudadanos del mundo, la estructuración de las ciudades, todo eso se le debe estrictamente a Grecia. Y Grecia además nos dejó un montón de conceptos que son absolutamente asideros, fundamentales en todas nuestras vidas y en tanto individuales como en nuestra colectividad. Por ejemplo, los primeros filósofos griegos, estamos ya hablándonos del siglo VI, V antes de Cristo, se empieza a hablar la curiosidad por el mundo, la curiosidad por la filosofía, por el arjé de las cosas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el principio de las cosas? Hasta esta época, parece mentira, prácticamente un pronunciamiento, claro, no ha habido casi filosofía, es verdad que millones de años anteriores a los griegos se habían desarrollado ya en la Tierra, pero hasta el mundo griego, el hombre no se establece con su categoría de ser independiente, de ser digno y de ser extraordinario, que es un fundamento, entre otras cosas, luego, para el cristianismo. De ese principio de las cosas sale la curiosidad más patente de los griegos, que es la búsqueda de la verdad, de la aletheia. Todo fundamento filosófico, todo fundamento cultural del mundo griego es la búsqueda permanente de la verdad. Verdad que persigue fundamentalmente el llegar a la eudaimonía, buen diablo, daimon, diablo, bien. La eudaimonía es la felicidad. Entonces, a través de la búsqueda de la verdad, el hombre, esencia fundamental y como fundamento fundamental de su vida es la búsqueda de la verdad, y son principios que, como estáis comprobando y como sabemos perfectamente, siguen perennes en el mundo. ¿Y cómo se llega a la verdad? Aparte de la aletheia, aparte a la felicidad, aparte de por la verdad, a través de la arete, que recordaréis un concepto que todos recordaréis porque todos habéis estudiado esto, porque yo fuimos formados en este sentido en Santa Fe. La arete se traduce por la virtud. Los romanos luego lo llamaron virtus, vamos a ver la raíz de virtus. Y la arete es la virtud, pero no solamente la virtud, el concepto que después tomamos, se nos transmitió como concepto cristiano. Es la virtud en el sentido de dignidad humana, de búsqueda de lo honesto, de respeto por la verdad,
de lo correcto, ese es el sentido de la arete. Y frente al arete hay corrientes que perduran hasta nuestros días, que es la hedoné, el placer, el hedonismo, pues se escribe con H por la eta aspirada hedoné, el hedonismo, que es el placer. Son dos corrientes que en todo lo largo de la historia, en la época de los latinos, lo veremos después, que también, y en nuestra sociedad actual también, quien busca la felicidad a través del placer, o quien busca la felicidad a través de la virtud, a través de la sobriedad, a través de la tranquilidad de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo armonizaban los griegos con otra palabra también fundamental, que es la armonía. Nosotros escribimos armonía sin H, pero tendría que haberse escrito con H. Luego se desarrolló por esa armonía que estoy hablando, puesto que la alfa esa tiene espíritu áspero. Y la armonía es una de las grandes cualidades que transmitían los griegos. Era una persona armónica, una persona equilibrada. Es un principio básico que además vale para cualquier religión. Otro principio que nos han transmitido los griegos a la cultura occidental, ineludible, el calón, el tocalón, calos, la belleza. El sentido de la belleza, no de la belleza como en el mundo actual la vemos simplemente por lo superficial, lo aparente, lo que viste, etcétera, sino el sentido de belleza del alma, belleza de lo puro, belleza de la exaltación del hombre, lo mismo, ideales, todo ideales como estáis comprobando. Y otra palabra que tengo yo aquí resaltada para deciros, que a mí me gusta mucho, y era muy corriente entre el espíritu de los griegos, es la sofrosine. Sofron significa sabiduría, sofronizar, conocéis la palabra. La sofrosine está en el lenguaje popular, la encontramos muchas veces cuando la gente dice, ¿qué persona más prudente es? Cuando alguien en los pueblos, sobre todo, te dicen, ¿qué prudente es? No están hablando en el sentido de prudente que tenemos como concepto genérico de una persona acortada y tal, no, sino prudente en el sentido de sabio, de persona que tiene capacidad de relación, capacidad de actuar, saber actuar. Entonces es la sofrosine. Era otra cualidad muy corriente de los griegos. Por eso cuando yo a veces recordando, pues estudio en Santa Fe, cuando, claro, ahí teníamos estudios religiosos fundamentalmente, y se nos hablaba del paganismo griego, latino. Pues yo recuerdo, no sé si será mío particular o lo podéis compartir conmigo, era un concepto de rechazo al paganismo como tal, porque era contrario a la religión católica, al monoteísmo, a la cultura clásica, Grecia, Roma, es politeísta. Entonces parece como que el paganismo, ese politeísmo, fuera contrario. Y creo que es justamente lo contrario. El paganismo, no el paganismo en sentido de negación de la divinidad o negación de un Dios único. Eso no. Pero el paganismo con todas estas cualidades, estos conceptos de Grecia, lógicamente, cuando el cristianismo, cuando Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, reducido, aparece en la tierra con ese mensaje evangélico tan liberador, tan único, tan revolucionario como jamás ha existido ni existirá en la historia de la humanidad, pero no aparece, puesto que no era una filosofía, el cristianismo no es una filosofía. Entonces tiene que basarse a la hora de manifestarse en relaciones, en ritos, en expansión, tiene que basarse en el mundo en el que sale. Y yo no sé si es casual que Jesucristo naciera justamente en el siglo I, estando el emperador Augusto, la época quizás más gloriosa y más sobresaliente de los romanos, y que heredaba todo su esplendor, todos los conceptos griegos. No sé si es casual, eso cada cual que piense, pero yo me ha llamado siempre la atención que justamente naciera en época de Augusto. Y entonces, todos estos conceptos de exaltación de lo humano, que tenían los griegos como nadie,
y lo heredan los latinos, eso lo asimila perfectamente el cristianismo, obviamente, y ahí está la grandeza, entre otras cosas, del propio cristianismo y de nosotros mismos, los cristianos, dándole el sentido de trascendencia que obviamente el mensaje evangélico y el mensaje de la fe nos transmite a todos los demás, ¿no? Ciertamente los griegos no eran increyentes tampoco, pero bueno. Otro concepto que es clarísimo de los griegos, pues la eleucería, la libertad. Es importante, cuando hablamos de la diferencia entre Grecia y Roma, que he dicho al principio, el que los griegos fueron justamente creadores de pensamiento, creadores de ideales, creadores de fundamentos ineludibles y universales en el tiempo y en el espacio para el ser humano. Y los latinos, los romanos, ahora después, si podemos, hablamos algo de su historia, los romanos tuvieron a gloria imitar, asimilar y transmitir con auténtica pasión todos los valores de los griegos. De manera que la simbiosis que forma Grecia con ese entusiasmo de exaltación del hombre, del humanismo en sentido puro, de Roma asimilando, transmitiendo y entusiasmando por el mundo griego, y la aparición de Jesús, el Cristo, que nace en Nazaret, con un mensaje evangélico tan revolucionario, esa simbiosis de esos tres conceptos, de esas tres ideas, creo que es el regalo más importante que ha existido a lo largo de toda la historia del hombre. Y nosotros, siglo XXI, somos receptores, afortunadamente para nosotros, con todos los problemas que podamos decir, con todos los pesimismos que a veces nos metemos en el cuerpo, somos receptores de esos, y esto es exactamente lo que se llama la cultura occidental. Y por eso es la confusión que se dice el mundo greco-latino. Automáticamente todo el mundo hablamos de Grecia y Roma como si fueran lo mismo. Siendo completamente diferentes, se produjo una simbiosis magnífica. Aquí, como veis, me he permitido meter incluso el cristianismo. Después podemos hablar un poquito si tenemos tiempo. Y nos da lo que es la cultura greco-latina o cultura occidental o el mundo clásico, que viene a ser lo mismo. ¿Por qué clásico? Pues obviamente ha quedado ya en la pequeña exposición que acabo de hacer, porque es permanente, es imitable, es perdurable, pervive, no sobrevive, por eso llamamos pervivencia del mundo clásico, pervive a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, tanto en el espacio como en el tiempo, con toda la expansión luego, pues digamos América, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos dieron los griegos, pues personajes importantes, ya con avances insuperables que hasta casi el siglo XVIII y casi hasta nuestros días han perdurado, como la figura de Euclides, tales de Mileto, Pitágoras, que conocemos, en filosofía, porque no conoce Sócrates, posiblemente fundamental, por lo menos en cuanto a conocimiento universal, Aristóteles, decía que posiblemente José Pinillo, que era un catedrático de psicología de Madrid, un gran intelectual, pero bueno, nosotros en estos tiempos los intelectuales casi son desconocidos. Si cualquiera le preguntábamos, dime 3 intelectuales de España en este momento, casi seguro que nos pillaban fuera de juego casi todos. Ahora, decirme 3 futbolistas, pero incluso 3 personajes famosos, pues ya está, pues, tendríamos no 3, sino 300 todos. Pues José Luis Pinillo decía que posiblemente la inteligencia más grande humana que ha existido fuera Aristóteles. Si nos vamos al teatro, fundamentos del teatro hasta nuestros días, Sófocles, Quilo, Sófocles, Eurípides, pues todos estos nombres nos suenan a todos más que estudiados.
si nos vamos al mundo del arte, los órdenes arquitectónicos, Fidias, Policleto, en fin, el mundo griego es conocido, pero repito, para mí no es tanto, es las huellas de lo que ha quedado físicamente, digamos, monumentos, etcétera, etcétera, y el mundo romano igual, sino fundamentalmente es la transmisión de ideas, las bases establecidas, quizás de una forma inconsciente, pero las bases establecidas y aceptadas para siempre en el mundo occidental, que al fin y al cabo, con todas las críticas que queramos hacer, es el mundo más liberador, más libre, a pesar de que después, pues bueno, toda la historia que después viene, pues cada cual la conoce y puede hablar, ¿no? Roma, que simultáneamente estaba desarrollando su historia, uno de los perder de vista la propia historia de Roma, que todo el mundo dice Imperio Romano, y parece que ya de ahí no hay más, no hay más. Que Roma no es el Imperio Romano. Roma se desarrolló durante casi 13 siglos de historia. Por lo tanto, no son unas pinceladas de cosas concretas de un momento concreto, como ha hecho referencia a Augusto, quizás lo más conocido, sino a 13 siglos de desarrollo. Entonces, hay 3 periodos claramente: el periodo de monarquía, desde el año 700 y pico al 509, los 7 reyes que hemos estudiado todos, donde empieza con la leyenda, historia, bueno, los gemelos Rómulo y Remo, la loba capitolina, casualmente eran lobas, zorras, no voy a meter yo en profundidades para no crear malos pensamientos y malas de esos, pero claro, era una vestal que había tenido unos gemelos y los romanos eran muy astutos y siguieron siendo, luego se ve en la Eneida, se ve algo parecido, pues rápidamente esto entronca con la mitología, entronca con la leyenda, entronca con la divinidad, y entonces ya se para automáticamente cualquier tipo de leyenda que sea nefasta o negativa para el propio orgullo, que tenía mucho, del pueblo romano. Y entonces, después de los 7 reyes, Rómulo I, Tarquinio Severo el último, donde ya empiezan a establecerse instituciones, aparece después la época quizás la más fuerte, la más ardorosa, la más humana, la más discutible, que es la época de la República Romana. La República, que es desde el año 509 hasta el año 27, que ya con la batalla de Actium, pues la domina Octavio Augusto. Bueno, pues ahí estamos hablando de 500 años, aproximadamente de 500 años. Entonces, imaginaros, pues bueno, por lo que cosas muy conocidas. ¿Cuál es lo fundamental de la República? Pues el poder radicaba en 2 cónsules elegidos anualmente, con la misma capacidad, con el mismo imperium, con el mismo poder, aunque en la práctica casi siempre, puesto que Roma estaba en guerras continuamente y en expansión permanente, normalmente había un cónsul en el campo de batalla y otro cónsul que residía en Roma para los problemas más internos. Obviamente, el cónsul que vivía en Roma pues acababa por tener más fuerza y más influencia que el cónsul que estaba en el campo de batalla, al que había que agradecerle normalmente muchas conquistas, pero no influencia directa en el desarrollo de la vida. Se establece una cosa muy interesante en la época de la República, que es el cursus honorum, que es la escala o la escalera de honores, de poder. Normalmente los romanos, todo esto es genérico, claro, normalmente los romanos empezaban por un cargo pequeño, tenían que vestirse de blanco cuando aspiraban a un cargo superior, y entonces ya se convertían en candidatus, vestidos de blanco, candidatus, eso era un candidato, y así iba escalando honores, cargos más directos de la gente, o hasta llegar, si los pocos que podían llegar, a ser cónsules, que es como ser presidente del gobierno. Me quedo ronco casi, ¿eh? Fíjate tú. En esta época de la República,
Pues acontecimientos importantes, las guerras púnicas que todos conocéis, las dictaduras. Bueno, también aquí es importante hablar de lo que es la dictadura. El otro día estaba yo viendo un debate donde había un señor, el que llevaba el debate, que hablaba de lo bien que estuvo asesinado Julio César, porque de esa forma su hijo Bruto pudo restablecer la democracia aniquilando, y hablaba del emperador Julio César, por cierto, que nunca fue emperador para nada, y estableciendo liquidando la dictadura. Hay que decir que dentro de las magistraturas del cursus honorum que he estado diciendo de los romanos, una magistratura extraordinaria era la dictadura. Los pecados de la historia continuamente es darle valor con criterio del presente al pasado. Entonces, el criterio de que lo que era una dictadura no es lo que nosotros conocemos por dictadura ahora. De forma que César, Julio César, fue efectivamente dictador, pero fue dictador porque era el hombre más popular, el hombre más preparado que en ese momento había para ejercer tal cargo, igual que lo había sido antes Mario o Sila, que eran del mismo Partido Popular de Julio César. Por cierto, el nombre de Julio César, me imagino que lo sabéis, era de familia aristocrática. Lo que pasa es que César fue astuto, era inteligentísimo, y entonces optó por ser líder de los plebeyos más que de los patricios, porque eso le era mucho más rentable, y el nombre viene del verbo caedo, supino, aquí sí puedo decir supino, que todos sabéis de lo que estoy hablando. Caesum, supino es riquísimo, por cierto, en la lengua latina. Siempre lo hemos visto como si fuera eso la cantidad de palabras que surgen directamente del supino y no de las raíces del tema de presente, del tema de perfecto. Bueno, pues viene del supino caesum, que significa caedo, caesum supino, significa cortar. Por ejemplo, tenemos incisión, inciso, etc. Entonces, Caesar, César, Cayo, Julio, el prenomen, Julio de la familia de los Julios, que era el nomen de la familia aristocrática importantísima en Roma, y el cognomen, el mote, para no entendamos, el cognomen fue Caesar porque había nacido de un corte en el vientre de su madre, y de ahí viene, pues si lo sabréis, que es posiblemente más de uno, el nombre de Cesarea, viene por Julio César, porque él nació de esa forma. Entonces, cada vez que luego ya la ciencia, ese tipo de nacimiento, pues lo llamó Cesarea, en honor de Julio César, que a su vez ese nombre era porque era la forma en que el niño había nacido. Eso a modo de paréntesis. Y acaba la República ya con los tres triunviratos. César, Pompeyo y Craso, primer triunvirato. César, Pompeyo y Craso. Rápidamente, bueno, pues César acaba siendo el ganador, nombrado dictador por la cantidad de revueltas que había siempre en Roma y fuera de Roma. Y en el paso del tiempo, pues se forma el segundo triunvirato, que es Marco Antonio, que era el lugarteniente de César, Cleopatra, bien, ahí. Y César, Marco Antonio, Octavio y Lépido. Lépido era también un general, como había sucedido antes, pues estrictamente militar, pero soso y poco influyente. Y es curioso que los dos triunviratos, los dos que salen triunfantes, son los dos más inteligentes. Digo, es curioso y es esperanzador. Sabéis que normalmente pues, la gente que es más inteligente son los que llegan al poder. Bien, los pensamientos impuros no es el momento de tenerlos. Bien, en el segundo triunvirato, por fin, el débil, que era Octavio Augusto, sobrino nieto de César, es el que se impone en la batalla de Actium, año 27 a.C., y es elegido Octavio Augusto, que además había gozado de toda la herencia y del cariño y de los principios de su tío abuelo César. Octavio empieza ya, con Octavio,
27 a.C., el imperio. Entonces ya podemos hablar de imperio romano. Que a partir de Octavio Augusto, en honor de Julio César, pues a todos los emperadores se llamaron Césares, los Césares. Fijaros el concepto que hemos dicho antes de la cesárea, pues ahora ya todos los emperadores eran Césares. Entonces el concepto Césares, que después tenemos el Kaiser, los zares, es la misma palabra, alemana o rusa, los zares, los Kaiser, es el mismo concepto, la misma raíz de César. Dicho esta historia, quizás más de la cuenta, me he cedido la historia de Roma, pues lo importante para nosotros que es la romanización. ¿La romanización qué es? Es la introducción del mundo de Roma, y ya cuando digo específicamente el mundo de Roma, como hemos dicho antes, estáis todos pensando también, en cierto modo, el mundo griego, y así, porque Roma era transportadora, transmisora de todas las ideas griegas. Ya, hablar de la romanización es toda la cantidad de batallas, Roma en permanente. La verdad es que, como estáis viendo, os quiero dar, quizás me estoy precipitando un poco, una visión completa, y cada una de estas cosas, que fuera un triunvirato o un personaje César, da para dar una hora, dos o tres, lo que sea hablando. Por lo tanto, lo que quiero es transmitir una idea global, que vamos a ver si lo conseguimos. El concepto de romanización para nosotros es la dominación de este mundo greco-romano, sobre todo romano, claro, en Hispania. Hispania, que había sido ibera y que no tenía unos fundamentos culturales profundos, historia así. La conocía Estrabón, se conocía antes, pero Roma llega a Hispania sobre todo después de las guerras púnicas, que son guerras importantísimas. El otro día me parece que lo decía yo en una reunión nuestra, son importantísimas no solo para España, sino para el propio desarrollo de Europa. Estamos hablando de Roma y parece que estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de antes de ayer. Grecia y Roma, sobre todo Roma para nosotros, este periodo de romanización, desde el punto de vista histórico, estamos hablando de antes de ayer. Cualquiera de nosotros puede hacer una reflexión de que recuerdan lo que tu abuelo dijo de su abuelo, que a su vez, y todos tenemos ciertos recuerdos de hace unos 200 años. Por lo menos algo has escuchado tú de que, oh, pues decía mi abuelo que su abuelo, que le contaba que, y lo estamos metiendo en el siglo XVIII. Si multiplicamos esos dos siglos que estamos hablando, 18, que estamos ya en el 21, un poquito más, nos metemos en Roma, en la Hispania romana, siglo I, siglo II, ¿no? Pasando con toda nuestra historia, pero que no es muy difícil imaginarse, y no decir cuando hay gente que le sucede. Hablando de Roma, Grecia, como si fuera época de la prehistoria, claro que eso es antes de ayer y posiblemente más cerquita todavía. Bueno, una vez que los cartagineses han dominado a los íberos, los cartagineses, Cartago, norte de África, lógicamente, poner el mapa con la bota de Italia, Cartago, dominan Hispania. Bueno, todavía no era Hispania, no era romana, era Celtiberia. Los cartagineses y los romanos eran agua y aceite. Roma, de lenta era permanentemente en el Senado de Roma. Quenseo, dice Julio no sé cuál, Quenseo, Roman delendangese. Creo que indiscutiblemente, no me acuerdo el adverbio que utiliza, que indiscutiblemente Roma tiene que ser destruida. Y eso era una sesión permanente en el Senado de Roma. La disputa con Cartago era continua. Y sobre todo por el dominio de España, de Celtiberia. Después de 3 guerras púnicas diferentes, conquistas, idas, venidas, no lo para ahí, los romanos se establecen, dominan, año 209 me parece que es. Definitivamente expulsan a los cartagineses de España, y ya es Hispania. En principio, Hispania ulterior, la nuestra, la del sur, y España interior, ultra, de más allá, Quitra, la más cercana a nosotros.
Quitra, la raíz qui, y sí, francés, y voilà. Y la ultra, la del sur, que después ya esa misma España, ya una vez dominada Roma, bueno. Los romanos son muy bien aceptados en España, en principio, en términos generales. Evidentemente que estamos hablando de años, de 200 años o más, en principio. Sobre todo porque los liberan de los cartagineses. Pero, pasado un poco tiempo, se dan cuenta que los romanos se quedan allí. Y por lo tanto, ya son los que porque además tenían mucho más desarrollo que los hispanos, y son los que ya empiezan a llevarse minas, llevarse aceite, y entonces se producen rebeliones. Viriato, los astures, los vascones prácticamente no pudieron, los cántabros definitivamente, los vascones siempre ha sido aquello un poco, bueno, y hasta que por fin en el año 19, después de todas esas rebeliones continuas de guerra, se establecen en España los españoles, los hispanos, los habitantes de España, aceptan totalmente, no es que aceptan ya los romanos, es que son una provincia, sin convencer, provincia por la victoria. Definitivamente era una provincia ya con todas, había provincias de distinto nivel, con todas las garantías, es provincia con todos los derechos, es decir, es Roma, es una parte más de Roma. Entonces, todas las aportaciones de España con Roma pues son enormes, de todo tipo. Por ejemplo, emperadores, pues todos conocéis, Trajano, Adriano, Teodosio, Trajano y Adriano, sí, de andaluces, por cierto, de Itálica, y además emperadores importantes, uno y otro, tanto Trajano como Adriano, y Teodosio también, del cristianismo. ¿Qué dejan los romanos en España en esta época de romanización? Pues, sobre todo, obras públicas. La red de carreteras que ha perdurado casi hasta nuestros días. Casi nuestras autovías están sobre carreteras trazadas por los romanos. De Córdoba, Hispalis, Villa, Caesar Augusta, Zaragoza, Toletum, Sísipo, que era Lisboa. Y entonces luego ya ahí se divide ya la Tarraconense, la Lusitania, que la Lusitania no es exactamente el Portugal que nosotros tenemos trazado. Por ejemplo, Viriato, siempre nos han explicado a nosotros que era un caudillo lusitano. Era un caudillo de la Lusitania, pero más bien parece que era Zamora. La Lusitania, toda esa, en fin, a distintas divisiones administrativas que se hicieron que fueron muy importantes. Escritores importantes, Quintiliano, por ejemplo, es un pedagogo excepcional, que sería gloria de estudiarlo. Yo tenía en la entrada de la sala de profesores del Instituto de Monjón, puse yo 2 textos de Quintiliano, muy breves, muy concisos, muy claros, latín y la traducción en castellano, sobre cómo los profesores deben tratar a los alumnos y cómo los alumnos deben tratar a los profesores, que son actualizables totalmente. El otro día que pasé por allí por el instituto ya lo habían quitado y han puesto ahora un fichero para los profesores entrar y salir de clase para que ficharan en lugar de esto. Lo digo a modo de anécdota, y a mí me dijo, bueno, pues me agarré un pensamiento. Un hecho que fue muy importante en la romanización es la religión. Los romanos, politeístas, los mismos dioses que los griegos prácticamente, no, los mismos, no, muchos más. Porque los romanos, posiblemente porque no creían en nada, Italia de ahora, los españoles, no sé si no seguimos en las mismas, pues aceptaban perfectamente todas las creencias, todas las supersticiones de los países, tantos países o tantas regiones que conquistaban. Y además lo tenían como táctica militar. Los pueblos de siempre, si nos tocan nuestras creencias, por lo menos en otra época, ahora ya no lo sé tampoco, pues si nos tocan nuestras creencias, nos rebelamos fuertemente. Y entonces los romanos
que aquí había una divinidad que se llamaba tal, estupendamente, un templito y el culto de y la fiesta del pueblo a San Fulanito y a Fulanito, y casi como estamos ahora, casi como estamos ahora. Entonces el cristianismo tuvo una importancia enorme ya en la propia conquista de Hispania. O un personaje importantísimo español, Séneca, que originó el origen de esta charla. Séneca es un personaje muy andaluz, que fue andaluz, había nacido en Córdoba en el año 3 y a los 9 años ya se estableció en Roma con su padre y llegó a ser personaje de primerísima línea en Roma, en la educación de Tiberio antes y después ya con Nerón, que fue preceptor, fue su primer ministro y que fue el que, vamos a ver la anécdota, el que le mandó que se cortara las venas y que él, como estoico que era, de bien, pues se la cortó, pero tiene una gran aportación, ¿no? Porque Séneca, posiblemente ya, estamos hablando del siglo I, y Séneca se dice, una vez se ha dicho y se ha escrito, que posiblemente llegara a conocer a San Pablo. Séneca viejo. Parece que está demostrado que no. Pero sí parece que había un Lucilio, que son cartas que Séneca escribe, uno de sus textos morales, escribe cartas a Lucilio. De esas cartas a Lucilio parece que ese Lucilio, a su vez, sí era amigo de San Pablo. Quiero decir esto, que es posible que Séneca, de alguna forma, ya conociera el cristianismo por vía, no directa, indirecta. En cualquier caso, el cristianismo ya estaba empezando a pulular en el imperio, ahora sí está bien dicho, en el imperio romano. Y se nota perfectamente, pues tanto en los textos morales, lo que entiende Séneca, la virtud, ya la virtus, la arete, ya el concepto de virtus, que es el que luego toma el cristianismo como tal, como concepto fundamental del comportamiento del hombre, aunque Séneca es muy hipócrita de lo que hacía y lo que predicaba, ¿no? Pero tiene un texto, por ejemplo, que es en defensa de la esclavitud. La esclavitud es un paréntesis, algo negativo, tanto en el mundo clásico, por lo tanto a mí no me gusta mucho hablar de la esclavitud, pero visto desde la perspectiva de un griego, concepciones desde ese momento, es que el esclavo era un ser inferior. Bien por naturaleza, cuesta trabajo ver eso en que todos consideraran esto, pero los mismos Aristóteles tiene un texto donde ve que es un ser inferior. Y Séneca, sin embargo, pues ya tiene un texto en defensa de la esclavitud. Servisunt, que repite continuamente, servisunt, immo homines, son siervos, son esclavos, pero hombres, ¿cierto? La palabra hombre, decía antes Bartolomé, que tengo aquí a mi diestra, que si había algo de género, pues algo de género se puede decir hablar de la palabra hombre, hoy que empiezan los hombres y las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas, y toda esta estupidez y estupidezas que estamos continuamente viendo, pues la palabra hombre, en un principio en latín primitivo, es de humus, viene de humus, significa tierra, inhumar, deshumar, que todos conocemos, home, en inglés, la palabra inglesa tiene un 60% de palabras que son latinas, me parece una... Bueno, pues la palabra homo es de humus, tierra, y esto contacta también con el relato bíblico hecho de barro. Bueno, homo. Y entonces en un texto, en texto antiguo aparece homo vir. Viri, eso sí es varón. Homo mulier. Por lo tanto, vir y mulier como aposiciones o adjetivos, si lo queréis, de homo, que es ser humano, persona. Entonces, cuando dice el hombre por naturaleza es... Estamos hablando del hombre y la mujer, no hay que decir los hombres y las mujeres, ni nada, que es su propia naturaleza, y no hay machismo, ninguno. Por cierto, que cuando digo homo mulier, también la palabra mulier tiene su explicación. Estoy dando más paréntesis de la cuenta. La palabra mulier viene de molio, que significa blando, mollis,
muelle tenemos en español, blando, tierno. Entonces Muriel en su origen era un comparativo de mollis, más blando, más tierno, más delicado. En el caso de mujer, el masculino femenino, pues femenino. Por tanto, claro, esto de las feministas me crucificarían a mí si esto yo lo dijera en un público más numeroso, pero es historia, las palabras tienen vida. Bueno, españoles, latinos, pues, hemos dicho quintiliano, marcial, de Virbilis, el virbilitano. Me complace, antes de que vayamos a terminar, me estoy enrollando mucho, Luis. No lo sé yo, a lo mejor. Vamos bien, porque Yo veo aquí muy sonriente a Antonio Mezcua, estoy viendo muy sonriente a Laurentino, pero es porque no son fotos que tienen ahí que echar a propósito para que estén muy sonrientes. Lo mismo está, son fotos fijas. lo mismo están diciendo, vaya rollo y no está marcando este. Ahí es que aparecen esos. Arriba ya aparece más, también complaciente, pero real ahora. Pues estupendo. Bueno, ¿por qué digo las palabras? Pues la gran herencia nuestra en las obras públicas, pero al cabo eso, ya con el tiempo, no se ve tanto. Hombre, sí, el producto de Segovia, de tantos monumentos, que el Arco de Bará, que todo el mundo conoce. El derecho, no he hablado nada, el derecho es la gran herencia, posiblemente hay quien dice que es la más importante de los romanos y además la más específica de los romanos. El derecho no es tanto ya herencia griega, quizás sea lo más original. De verdad que también los griegos, las leyes de Solón, etcétera, tuvieron su recorrido de jurisprudencia, pero el derecho fundamentalmente y la oratoria era realmente los estudios de derecho por la universidad por excelencia en Roma. No había universidad como tal, obviamente, pero eran todas las familias pudientes estudiaban oratoria. Cicerón, que todos conocéis. Pero, sin embargo, la herencia más grande yo creo que es la lengua. Si de algo puede presumir un español es de su lengua. Eso me gustaba mucho decirlo en clase y aquí lo digo también con toda satisfacción. Si de algo puede presumir un español es de su lengua. ¿Y por qué puede presumir un español de su lengua? Porque la hereda casi literalmente del latín. Y el latín es una lengua concisa, una lengua clara, una lengua de una riqueza insuperable. Poco, decir mucho. Y además capacitada para transmitir fundamentalmente conceptos abstractos. Y eso es lo que se reconoce la manifestación de la inteligencia del hombre, conceptos abstractos. Y la sintaxis latina es la sintaxis española. De tal manera, no sé si voy a comenzar yo, de que yo lo que quiero es demostrar el título, Pervivencia del mundo clásico. Pues de tal manera es así, que yo estoy charlando con vosotros, estoy hablando yo, vosotros estáis escuchando, pero yo estoy hablando en latín. Yo estoy hablando en latín ahora mismo. Y vosotros, los presentes y los ausentes, me estáis escuchando y entendiendo porque tenéis los mismos parámetros lingüísticos que tengo yo, que son la sintaxis española, que es la sintaxis latina casi al 100%. Casi al 100%. Por lo tanto, Luis Mesa, que tiene una cierta... Pues no se lo cree del todo. Pero estoy convencido que sí, que eso es importantísimo. Pero ¿cuál es la base del latín? Las palabras. Las palabras, además, ahora tienen música, las palabras tienen, desde luego, raíces indoeuropeas, raíces griegas, raíces romanas, pero la palabra la utilizamos para herir, la utilizamos para amar, la utilizamos para divertirnos, para todo. El propio texto bíblico pues nos dice, en principio era la palabra, y la palabra era Dios, nada más y nada menos. La palabra es, en definitiva, es la arquitectura del alma, fundamentalmente del alma, de todas nuestras expresiones, de toda nuestra vida, de todas nuestras relaciones. Y en eso los latinos nos dejaron un sinfín de palabras, con las que nosotros, con la arquitectura de esas palabras, formamos nosotros esa materia prima, que son lo mismo que la latina. Yo hablo latín. Hombre, no puedo decir que sí, porque entonces me voy a dejar por el bustero, pero casi. Si nosotros imaginaros
imaginaros que todos lo habéis visto, todos lo hemos experimentado. Una botella, una movida en la playa, muchachos, quien sea, ha roto una botella y se han quedado ahí en la playa. Y al día siguiente tú vas y lo pisas, esos trozos de botella, te haces una herida cortante y es muy posible que más de uno haya tenido esa experiencia y en otra época quizás más donde se... Si esos mismos vidrios que han quedado ahí, al cabo de un año, al cabo de 6 meses, al cabo de 5 años, al cabo de 10 años, están por allí, los niños, tú mismo, están buscando cristalinas para divertirse. Esas cristalinas son la misma botella, son trozos de la botella que se rompió en X tiempo, las mismas. Y eso mismo sucede con las palabras. Paso del tiempo, ¿cuál es el paso del tiempo? Pues el uso de las palabras en los distintos niveles, en el comercio, en la calle, en la diversión, en las universidades, donde quiera que sea, esas palabras han seguido ahí, luego están vivas. Más que el vidrio que hemos puesto de ejemplo, luego están vivas. Ahora, al sufrir la erosión del viento, o en el caso del compuesto de la playa, el ir y venir de la ola, la cristalina ha ido cambiando de color, de matices, en función de dónde ha caído, en función del tiempo, y por eso luego dan palabras cultas, palabras vulgares, cultismo y vulgarismos que todos habréis estudiado. ¿Cuál es el cultismo? Pues aquel trocito de cristal que ha sufrido muy poca erosión, porque cayó en determinados sitios, ya sea en la universidad, en ambientes más cultos, lo que sea, y ha sufrido muy poca erosión. ¿Cuál es la palabra vulgar? Pues la que ha sufrido mucho manoseo, mucho criterio. O si en vez de cristal, imaginaros barro, más dificultades tiene, ¿no? Por eso yo tengo aquí puesto bueno, aquí tenemos la palabra pedagogos. Pedagogos, pues nos tendríamos ya digo que posiblemente he sido yo muy ambicioso en querer decir cosas, ¿eh? Entonces me estoy extralimitando, estoy viendo de tiempo, no lo sé. Bueno, como de todos modos, bueno, los pedagogos eran importantísimos en Roma. Ahora pedagogo, luego agogeo, griego, significa conducir un rebaño. Paidos, yatra, niño. El pedagogo, en principio, eran los esclavos, fundamentalmente los esclavos, que llevaban a los niños a las escuelas, escuelas ya, cuando va a escuelas, o antes incluso en las casas los que educaban a los niños, que normalmente los esclavos romanos eran de nivel cultural mayor que el dominus. Entonces, obviamente, el esclavo se encargaba de la pedagogía. No lo llevaba, pero lo enseñaba. Se dedicaba más a la educación. Eso conllevaba muchas veces, porque no vamos a hablar ahora ya de los libertos, etcétera, etcétera. Eso conllevaba muchas veces porque el esclavo, en cierto modo, dominaba la casa. Punto de vista cultural, punto de vista intelectual, hay 20.000 ejemplos, pero bueno, incluso eso, las relaciones señora, esclavo, tal, ya las picardías que se me ocurra que pueda ser posible. He puesto aquí palabras, por ejemplo, me gusta mucho ver la raíz bis. Esa recordaréis que lo estudiamos en Santa Fe como palabra irregular, bis, acusativo bin. Vire es el plural, que era vire, bueno, por lo que puedan recordar. Significa fuerza, energía, pero es una raíz que me gusta mucho porque la palabra bis da vita, vivere, vida, vivir, viridis, verde, verberis, primavera, virtutis, virtud, valor. Es una raíz. La charla esta estamos estudiando pervivere, pervivir, ya que no es latín, per, a través del tiempo, a través del espacio, pervivere, vivir a través del espacio. Tengo otras palabras muy curiosas, porque el latín era importantísimo, esto en Santa Fe no se nos hablaba casi nada de vocales largas y breves, que son importantísimas en latín, es lo que da lugar a toda nuestra acentuación. Brújula llana y tal. En latín no había acento, no había tilde, todas las palabras largas. Si habéis dado cuenta, yo he corregido antes a Luis cuando he dicho abolum, he dicho abolum. Palabra bonita, por cierto, abolum. Abuelo. Pero bonita no solo
por lo que es el abuelo, sino en su formación, lo que hablábamos antes de las cristalinas. La palabra abuelo en latín era abus. Abus. Por cierto, que a más de uno posiblemente sus nietos recién empezando a hablar le llaman abo. Y yo siempre digo, caramba, parece como si hubiera ahí en las raíces personales una vuelta al pasado. Abo. De abus salió un diminutivo en latín, Roma, que era abolus. El sufijo olus, o culus, con perdón, abolus era un diminutivo de abus. Abolus significa claro, al castellano de allá la palabra abolus, nosotros decimos abuelo, y ahí el diminutivo ha desaparecido. Y por tanto, cuando decimos abuelito, en esa palabra tenemos dos diminutivos que el tiempo ha acarreado y ha añadido, ¿no? La segunda palabra es, lo que digo así más larga o breve. Por ejemplo, spectaculum o miraculum, que haciendo acento trújulo, porque la U de culum, de Q, es breve. Y al ser breve, el acento que hacemos en español en la lectura es esdrújulo, espectáculo. Si fuera larga, la lectura sería espectáculo. Igual que miraculum, esa tiene una evolución más. Ahí tiene una metátesis de la L y la R. Miraculum no serían milagros, serían miraculos. Otra palabra acabada en culum tengo yo puesta muy curiosa, por ejemplo, la palabra. Esto es simplemente por divertimento, ya lo que estáis viendo. La palabra músculo. La palabra se ha formado, obviamente hablamos latín, pero ya, claro, 2000 años a cuesta. Músculo, mus muris, ¿qué significa? Mus de Guadalajara, mus, ratón. Yo culus, hemos dicho diminutivo, olus culus. Músculo, ratoncito. Músculo significa ratoncito. Ratoncito. O otra palabra, yo qué sé, la palabra hígado, que mete en su historia. Ficus, ¿qué significa? Higo. Ficus. Los franceses, los galos, en este caso los galos, le daban, sigue siendo una costumbre actual, otra herencia que tienen los franceses de los propios romanos, para dar un paté, un foie, los franceses, abundante y rico, por eso es muy famoso el francés, a las ocas, el hígado de las ocas, el yecur, en latín era yecur el hígado de las ocas lo sobrealimentaban de higos. Entonces llamaba el yecur ficatum. Yecur ficatum. ¿Qué sucede? Que luego ya a los hablantes, que son los que mandan, la calle, la que manda en lengua, no los académicos, pues los hablantes ya dicen el ficatum en vez del yecur. El yecur se ha olvidado, entonces lo que es el adjetivo que significa lleno de hígado se convierte en la glándula hígado. Son palabras, las palabras tienen todas una cierta magia muy bonita. Yo qué sé, palabras como la palabra trabajo, pues tendría que ser de labor, latín, pues sería labor, que también existe. Entonces decimos, voy a la labor, a lo mejor en el campo, si el trabajo era de tripalium, un instrumento de tortura, tres palos, tripalium, yo qué sé, la palabra tocayo, palabras curiosas. Sí. Tocayo se formó en castellano a través del rito de la ceremonia religiosa. Era un Cayo, Julio César, hemos dicho, un nombre muy corriente, un prenomen, un nombre propio. De los romanos era Cayo o Gallo, luego ya en la época del Imperio, la C se la pusieron a la G para darse más pisto los romanos. Pues Tocayo era la ceremonia nupcial de Núbere, cubrir con el velo. La ceremonia nupcial era, si tú, decía la esposa, ella, si tú callus, ego calla. Una fórmula machista, bien, aceptémoslo. Si tú callo, yo callo. Es decir, tú decidas, yo lo decido. Si tú vas, yo vengo. Si tú callo, entonces, ¿qué esto callo? Pues, dos que se llaman igual. Ya ha quedado en español, etcétera. Bueno, en definitiva, es que yo tengo aquí más cosas, pero ya no puedo ser más.
no puede ser más. Tenía puesto aquí, por ejemplo, entre la herencia del mundo clásico, un poco como simbiosis de los griegos y los romanos, se ve perfectamente en los órdenes arquitectónicos. Y sobre todo, quién define y escribe sobre los órdenes arquitectónicos, que fue Vitruvio, que se estudiaba en las escuelas de arquitectura, etcétera, y sigue como personaje importantísimo, Vitruvio. Y Vitruvio habla de cómo el arte dórico es una figura humana, de varón fundamentalmente, sólido, tal igual. El jónico de Jonia, ella figura de doncella, con sus melenas y tal. Y el corintio es mucho más bonito todavía, que es una púpil, una chica que estaba destinada al casamiento, que muere, que eso lo conocéis todo y demás. Me debo dejar, y se abre una puerta para otras personas que sean más preparadas y da para mucho, que es la mitología, que es de una belleza inconmensurable. Una belleza en forma y una belleza inconmensurable en símbolos. Por ejemplo, no me voy a privar una cosa que me encanta a mí cada vez que voy a Plaza Nueva, el mito de Filemón y Baucis, que es de una ternura, yo lo llamo mito de tipo religioso, que es dos viejecitos que viven en una aldea, bueno, todos estos mitos los relata, ya lo tradujimos nosotros en Santa Fe, de la metamorfosis de Ovidio. Pues en una aldea, pues Filemón y Baucis viven también viejecitos, ya cuidándose uno al otro, en una casa muy modesta y tal y cual. Júpiter vino a la Tierra. Hay una connotación bíblica aquí, de Jesucristo vino a la Tierra, comparando, vino a la Tierra y prueba distintas acogidas, rechazado Júpiter, hasta que Filemón y Baucis lo acogen y Júpiter, acompañado de Hermes, pues le dice a los dos viejecitos: pedidme lo que queráis por vuestra generosidad y tal. Y lo que le piden es pues que eternamente muramos juntos, los dos, y mientras tanto que nos podamos dedicar al culto en el templo. Entonces, un día que están en el templo, lo digo, a mí me gusta mucho ir a Plaza Nueva, lo digo, ¿por qué? Pues a la entrada del templo empiezan a salir raíces a Filemón, empiezan raíces a Baucis, y empiezan los brazos y tal y cual, y se convierten en árboles permanentes para siempre en la puerta del templo. Y a mí esto me lo recuerda, estoy mirando a Manolo, a mí esto me lo recuerda cuando voy a Plaza Nueva y cuando vayáis a Santa Ana, fijaros los dos cipreses que hay a derecha e izquierda en la puerta, y yo siempre que los veo me acuerdo del mito de Filemón y Baucis. No creo que fuera con esa intención que lo haya hecho, pero a mí me lo recuerda. Mitos preciosos de Perdí, el mito de Pigmalión, el mito de la educación, Sísifo, el mito de Jacinto, Apolo, y las diabluras de Apolo y los amores siempre están presentes. Bueno, pero de eso no vamos a hablar. Sí quiero acabar también con una lectura de un mito que también es parecido al de Filemón y Baucis, el mito de Dafne Laurel. De por qué el laurel es un árbol tan mitológico, que corona a los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Pues justamente por lo que era el mito. Apolo, con esto termino, y perdonadme todos los que me estéis escuchando este, bueno, he podido ir a lo mejor, bueno, luego me he quedado solo. Apolo se ríe de Eros, de Cupido, viendo que tan chiquitín está utilizando las flechas. Y entonces Cupido, pues como niño travieso, te va a enterar. Entonces Cupido le lanza una flecha de oro a Apolo, donde con esa flecha de oro lo enardece de amor inconmensurable. Ya, que da igual que imagine como quiera Apolo. Y le da la lanza Apolo estaba en venganza,
Apolo estaba enormemente enamorado de Dafne. Le lanza una flecha de plomo a Dafne, cuyo efecto era exactamente el contrario, el rechazar el amor, el odio a quien la persiguiera. Entonces, el ardoroso Apolo persigue a Dafne por todos lados, Dafne lo rechaza hasta que le pide a su padre, el río, porque era una ninfa, le pide que le evite ese tormento, y entonces la convierte en árbol y da lugar a Laurel, Dafne, Laurel, que además lo habréis visto posiblemente en, pues yo qué sé, Bernini, óperas, y yo me voy a permitir para terminar este rollazo, lo he marcado todo, este revoloteo por el mundo clásico, pero bueno, me voy a permitir leer, para mí, uno de los sonetos más bonitos de la literatura española, que es el soneto a Dafne de Garcilaso de la Vega. He explicado el soneto, la historia, y esa es otra cosa de la cultura clásica. Si no se sabe, en el Museo del Prado hay más de 500 obras de tema mitológico. Y la literatura, si no se sabe mitología, tú no puedes leer, entender bien con ni a Machado, ni a Lorca, ni a Cervantes. Por supuesto, todo el siglo de oro, pero aquí incluso Lorca lo entronca totalmente con Sófocles. Sófocles ha dicho bien todo lo que es la tragedia griega, o Molière en Francia, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que somos mundo clásico y ahí estamos. Bueno, voy a leer que lo conoceréis, posiblemente alguien hasta de memoria lo tenga. A mí siempre me ha encantado este soneto de Garcilaso que dice, a ver si no lo explicamos bien, a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban, en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bulliendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorar la crezca cada día, la causa y la razón por que lloraba. Ya solo pues, este es el soneto magnífico de Garcilaso. Así que ya, nosotros ya jubilados, y espero que jubilosos, ya solo nos queda hacernos eco del comienzo de la metamorfosis, cuando Ovidio dice, que esto lo habéis traducido casi todos, creo yo, ver erat a eterno. Por eso lo yo decía a todos. Vobis ver sit a eterno. Perdón por pero me encuentro a gustísimo. Bueno, ya habéis visto que realmente valía la pena escuchar. Fíjate tú si hemos pasado y hay tiempo y demás. Las preguntas que queráis hacerle las vamos a transponer a la web, porque viendo la obra que es, la grabación y demás, pues vamos a hacerlo así. Pero lo que quiero es agradecerle a Carlos, por supuesto. Ahora tendremos un detalle desde la asociación, un recuerdo que quiero que tengan. Pero antes de eso, me están echando aquí muchas cabezas de bien, dando aplausos y todo. Esto te lo deberían de coger. Acabas de ir muchas flores para arriba. Oye, mira. No sé si te has dado cuenta. Eso la otra vez, no sé quién echa todo eso. Bueno, ahora no la echan. Bueno. Sí, es Matarí. Mira, otra vez. Matarí que está comprado. Bueno, realmente muchos aplausos de más que me ha gustado. Pero yo quiero muy brevemente, por lo menos los que han acompañado en esta mesa, que digan dos palabras, pero muy brevemente, porque si no esto se nos hace interminable. ¿Conforme? Empiezo yo para que no se me olvide. Y es que nuestro amigo Antonio Carlos Castellón me escribió acerca de la última exposición de pintura que hice. No se te oye. Y recuerdo que un cuadro que no se oye. Un cuadro me lo tituló Dafne en la playa de Sísifo. Por eso
o sea, no tiene nada que ver, pero es un compendio de todo lo que estaba hablando. El mito de Sísifo también es muy importante, que sube la piedra continuamente y después tiene que bajar otra vez y volver a subirlo. Pero aquí se encontraba con una verdad que estaba como pensante y anhelante de Sísifo. Y entonces él la situaba en una playa, como en una playa. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención. Y ahora lo acabo de decir, digo, me identifico plenamente. Bueno, pues aquí hemos estado escuchándolo y darte cuenta que nosotros hemos estado juntos aquí, de verdad que estamos disfrutando de eso. Vicente, a un comentario. ¿Qué? Muy bien, todo. Dice que le ha recordado muchas cosas. Os paso esto así, Emiliano. Has dicho todo ya. Como no hay más tiempo para polemizar o para opinar o para pedir declaraciones, lo dejamos. Pues se va a salvar. Es para que veáis el hecho. Es para. No se oye. Emperadores romanos. Que dice que no se oye. Digo, la evaluación que me hacemos idea de los grandes emperadores romanos, hay una cierta controversia en torno a Adriano. Adriano fue hijo designado por Trajano. No hijo, pero puesta de Trajano. Pero hay quien Adriano lo ve más como un traidor. Sobre todo es muy discutible el libro de Marguerite Yourcenar, ¿sí? Que es un libro casi, es Memorias de Adriano, es casi un idílico, una novela. Nada, no se entiende nada. Vale. No, dice Antonio que no se oye nada. Claro, realmente estamos utilizando esto. Bueno, yo quiero decirle... Que me voy. Yo quiero decirle una palabra a Carlos. ¿Qué dice Antonio? Que yo quiero decirle una palabra a Carlos. Bueno, espérate que está contestando Carlos. Le contesto a Emiliano que me dice una valoración sobre Adriano y Trajano antes. Vamos, yo no soy historiador, yo soy fundamentalmente lingüista y me he dedicado sobre todo a traducir. Entonces me entraban aquí, pero ya sería castigar al personal más de la cuenta. Pero Trajano fue uno de los emperadores más importantes de modernización del español. Y sobre todo, cuando haya ido toda a Roma, habéis visto el monumento a la Inmaculada. En torno al monumento a la Inmaculada hay un elíptico, me parece que es un bajo relieve, donde está la columnata de Trajano, que se llama, en los foros de Trajano, importantísimo en Roma, que todo habría estado. Y ahí se relata, en la columnata, la conquista de la Dacia, Trajano. La Dacia, actual Rumanía, por eso el rumano es lengua romance también, todo el mundo lo debe saber. Y Adriano representa en gran parte, la verdad que era un emperador más delicado, más filósofo, más artista, posiblemente homosexual, pero eso tampoco en esa época era una gran novedad. Casi parecido a lo que sucede ahora. Pero Adriano devuelve un poco a Grecia lo que Grecia le había regalado a Roma, una Grecia ya decadente. Por ejemplo, el Odeón, que todo el que va a Grecia, Atenas, lo ve como de época clásica, está hecho en la época de Adriano. Y no sé si se llama la puerta de Adriano o algo así, es decir, que los griegos a Adriano, ya en viaje de vuelta de ya la Roma conquistada, está dominando culturalmente a Grecia, a Atenas en concreto. De manera que los atenienses no saben, yo lo he experimentado, atenienses muy cultos, para que yo una vez hablé, no sabían que Adriano era español. Incluso los griegos casi que consideran que era griego. Hasta tal punto Adriano, que gozaba de ese tributo a los griegos, pues él, en gran parte como emperador romano, ya dominando a la Hélade, a Grecia, se dedica allí. Pero luego es un emperador no tan conquistador, pero sí ya de madurez. Porque luego ya los emperadores, hay un montón de emperadores que todos conocemos,
pues realmente impresentable, que todo eso es lo que conllevó ya a la destrucción del Imperio Romano, y ahí sí que entramos en una época estupenda del cristianismo, época de los bárbaros. Eso merece otro comentario. Vamos a tener que hacer otra conferencia con un momento mezcua, porque estaba también esperando un poco Bartolomé, y aunque yo apresure un poco, pero tenemos el tiempo, ya nos sobrepasamos, pero bueno, a ver, Bartolomé. Mezcua, buenas tardes. 2 minutos solo para agradecerle a Carlos la magnífica oportunidad que nos ha dado de seguir aprendiendo como humanos que somos. La filogénesis y la ontogénesis sigue funcionando y hay que estar tan orgulloso de que se prolongue la vida media humana, entiéndase la ontogénesis, pero también de la filogénesis. Tener a un hombre tan ilustre como Carlos hablándonos de la magnificencia de la cultura grecolatina, yo creo que ha valido la pena. Carlos, muchas gracias. Vale, fenómeno. Por ahora el momento. Luis, un minuto. ¿Me das un minuto, Luis? Cortando porque ¿Me da un minuto? que empezamos, concretamente llevamos 1 hora y 20 minutos, pues empezamos muy puntualmente. Haz tu pregunta, Antonio. Carlos, yo solamente lo que quiero decirte es que te tengo que felicitar por la clarividencia de ideas que tienes sobre la herencia que somos del mundo clásico. Y esto tenían que escucharlo, pues no te voy a decir una ni 2 personas, sino España entera, que se enteraran de lo que somos y de dónde venimos y el derecho que tenemos, las obras públicas y todas esas cosas, ¿no? A mí tu conferencia me ha encantado, porque has tenido la clarividencia de ilustrar tu conferencia no solamente con datos técnicos y digamos históricos, sino también descendiendo a la realidad que tenemos nosotros en España concretamente, ¿no? Bueno, pues mi enhorabuena, yo ya me callo. Muchísimas gracias, aunque efectivamente, como estáis comprobando, he querido tocar como los cantores flamencos. Los buenos cantores flamencos se cogen a un palo y ahí destacan. Los cantores flamencos que quieren tocar muchos palos, como yo he intentado hacer hoy, pues flaquean casi siempre, aunque canten mucho. No, pero hasta una... Mira, y ya tengo que ir cortando. Hemos inaugurado esto y de verdad que aquí en la mesa yo he estado mejor que cuando estamos en casa. ¿Puedo dar las gracias? Bien, pues ir dando las gracias rápido porque yo por mí no me importa. Sí, pero ¿quién habla? Yo, Nicolás. Nicolás Esteves. Nicolás, te escuchamos. Pues mira, en primer lugar, lógicamente, felicitar a Carlos porque ha sido extraordinario y escuchándolo, al hablar de las herencias, de la lengua, etcétera, yo creo que también Roma nos ha dado el concepto que tenemos hoy de Europa. Decía Helmut Kohl que hemos tardado 20 siglos para poder discutir en Europa solamente por ejemplo, la subida o bajada de la leche sin utilizar las bombas y las armas. Y ese concepto como Carlos ha ido explicando, fue el concepto que Roma tuvo, la conquista, pero usó las armas, pero hemos logrado, después de 20 siglos, poder hablar de formas más pacíficas y de aspectos más humanos y más beneficiosos para la sociedad. Muchas gracias a todos. El resto de Europa está haciendo alusión, Nicolás. Gracias a ti y enhorabuena por tu libro y que lo leamos todos, que va a ser encantador. Yo todavía lo tengo encargado a la librería. Pero sí. Todo el mundo que te está haciendo un novelista maduro y sí. bueno. Bueno, gracias. Ya hablé con Nicolás y pedí también opción de que en el mes de diciembre posiblemente hagamos una especie de mesa redonda sobre el libro. Pero bien, como he dicho que muchas gracias. Ya no pasamos. Muchas gracias a todos, pero quiero que Carlos abra un detalle que tiene la asociación con él. Carlos, en nombre de la asociación, muchas gracias. Ábrelo a ver si te gusta ese detalle que hemos hecho especialmente para ti. Estáis viendo, ahora me enseñará el detalle, que es que, claro, como viene del extranjero, viene del mundo clásico. Virgen Perpetuo Socorro, sé que tienes muchas, y la última que tiene fue un llavero que se entregó a todos los que son asociados y demás. Por eso es que no ha recibido sobre. ¿Cuántos sobres hemos enviado? Lo menos 10. A ver, que se vea, que se vea. No, pero ya lo sé yo. Ábrelo a ver.
Sí, iba. Me acuerdo yo perfectamente, pues ha perdido. Es que hemos metido Estoy yo más nervioso que tú, Carlos. Pero bueno, estáis viendo, ahora lo enseñará y a ver si os gusta lo que le hemos entregado. Ábrelo ya, que nos tiene nerviosos. Es algo que, enséñalo aquí, que lo... A ver si es por aquí. Por aquí. Ábrelo ya, que... Enséñalo, a ver, mira qué cosa. Enséñalo a la cámara. Mira qué cosa más bonita. Enséñalo ahí, ¿se ve? ¿Lo veis? No, no se ve. ¿Cómo que no se ve? No se ve. No, porque no está enfocado. Que no está Retíralo un enfocado. poco, No está enfocado. ¿No se ve? Sí, que eso ya por meterse contigo. Bueno, ya lo meteremos. Mira, es un taco de metacrilato donde viene una figura clásica y dice: organiza la Asociación Antiguo Alumno Redentorista, Granada, octubre 21. Pervivencia del mundo clásico, por Carlos López Sánchez. Es esto. Muy bien. Esto me encanta. Ahora sí, ahora se ve perfecto. Me encanta porque es una maravilla. Que además ya me ha encantado cuando Luis, porque esto yo tendría que haberlo aderezado tal vez si yo fuera medio moderno, que me parece que va a ser imposible que esto ya suceda, salvo que nos reencarnemos en algún momento. Los nietos. Pero los nietos sí. A los nietos les mandé yo todas estas gráficas que Luis mandaba estos días, con ese tino que tiene de ir mandándolo periódicamente para ir creando expectación de la conferencia. En mi misma casa lo comentaba de ¿Qué relaciones públicas y qué organizador? Pero comentaba porque decía, fíjate cómo va racionando poco a poco los mensajes. Bueno, pues muy agradecido. Son bonitos, eso y es una preciosidad. Es una preciosidad que lo voy a guardar yo como oro en paño. Lo voy a guardar. Va a presidir allí mi biblioteca y mis cuadros que he tenido de recuerdo de mi instituto. Es una preciosidad. Una preciosidad. Y algún día, en ese paseo que hemos dado aéreo, estuve tentado, ya casi por una conferencia, de hablar del Vesubio, de Pompeya, de las ruinas de Pompeya, que es una maravilla, y si alguien no ha estado, que alguien no habrá estado. Yo es lo más maravilloso que he visto y la emoción cultural más grande que yo he sentido en mi vida fue cuando entré a visitar Pompeya. Porque eso es tener el privilegio de meterte en el túnel del tiempo y meterte cerca de 2000 años hacia atrás y ver todo. Casi oyes los gritos, casi oyes los cantos por la vía de la abundancia, que más de uno habrá estado, supongo. Carlos, otra conferencia sobre Pompeya. Pues sí, dice que otra conferencia sobre Pompeya. Sabéis que el mes que viene, con esto vamos a despedir, es un taco precioso, un taco de metacrilato, realmente ha salido bastante bien. Se ha encargado fuera y es una cosa que queda bastante bonita. Bueno, mirad, el mes que viene será sobre el Padre Paz. Y el siguiente mes hablaremos con Nicolás porque queremos que una vez que hayamos leído los libros de Marx, tener una mesa redonda. Bueno, me despido en nombre de todos porque ya hemos pasado la 1:30 y yo creo que saludo a todos. Antonio, no lo he dicho, Antonio se ha quedado en casa porque es el que va grabando y es el que hace todas las conexiones estas. Antonio, muchas gracias de parte de todos. Damos un aplauso, con un aplauso. Gracias. Vamos todos. Gracias, Carlos. Cortamos la grabación. Cortamos ya la grabación, ¿eh?